vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Cántalo conmigo. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Mi canción. Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén, amén, hermano. Amén, amén. Esto nos habla acerca de la cena del Señor. Bueno, Así es. vemos que anteriormente Cristo Jesús celebraba la Pascua. ¿Qué es Pascua, hermano? La Pascua significa pasar por alto. ¿Sí? Eso significa. Entonces, cuando Cristo sacó al pueblo de Israel, pasó por alto, ¿verdad? ¿Qué? La muerte. ¿Sí? Porque sabemos nosotros, a través de la palabra del Señor, el pueblo judío lo celebraba cada año. ¿Sí? Y esto es un recordatorio de la noche en que Dios trajo a los hijos de Israel de Egipto y los liberó de la esclavitud. Amén. Entonces eso estaba celebrando Jesús. Pero había una fiesta, la fiesta de los ácimos, de los panes sin levadura. Ese día era el día 14 de abril, empezaba la fiesta y eran 15 días de los panes sin levadura.
pues ese día también se celebraba la Pascua del Señor. ¿Sí? Y la celebraban cada año los que podían hacerlo. ¿Sí? El día 14 de abril, dice la palabra, en medio de las 2 tardes, porque el día de judío empezaba de una tarde, de las 6 de la tarde a 6 de la tarde del otro día, era el día de judío. Entonces, el día 14 celebró, en medio de las 2 tardes, Cristo la Pascua, y esa misma noche empezaba la fiesta de los ácimos. ¿Sí? Entonces Jesús estaba dando un recordatorio de lo que estaba pasando, de que él se estaba celebrando la Pascua. ¿Sí? Y vemos que aquella noche de la Pascua se mató un cordero. ¿Están de acuerdo? Cuando Dios lo sacó de la tierra de Egipto, ¿sí? Cada casa israelita sacrificó uno, conforme, ¿sí?, al número de las personas y al comer de cada miembro de la familia. Así dice, ¿no? Y si sobraba, invitaban a otra familia, ¿sí?, para que se uniera a ellos si era la familia pequeña. Entonces era lo que Dios estableció para salvarnos, ¿verdad? Y entonces vemos que se asó el cordero y lo comieron todos, ¿sí? Esto fue un simbolismo nada más que Jesús estaba recordando, pero que ahora instituyó, ¿sí?, el partimiento del pan, porque muchos tienen varios nombres se le da a esta cena del Señor. Unos dicen que es Eucaristía, ¿verdad? La Iglesia Católica dice que es la Eucaristía, otros dicen que es Santa Comunión, otros dicen que es la Santa Cena, otros dicen que es el partimiento del pan, y otros que es la mesa del Señor. ¿Y cuál creen que esté correcto? Pues todas, ¿verdad? Sí, todos también, porque así lo enseña la palabra del Señor. Entonces vemos que mientras celebraba la Pascua de judía, entonces Jesús establece, ¿sí?, la cena. Ahora, ¿qué es la cena del Señor? ¿Sí? De lo que vimos es un recordatorio que el Señor estableció, ¿sí?, como un simbolismo con el pan y el vino. ¿Sí? Mira, hermano, hay veces que se cree que cuando está el vino y el pan, que al orar, esto se va a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo, y no es así, ¿sí, hermano? Porque eso sería transgustación, ¿sí? No es así, ¿sí, hermano? No, esto es que el Señor instituyó como un simbolismo de lo que significa, ¿sí?, su muerte, su resurrección, ¿sí? Sabemos que la mesa del Señor, ¿sí?, tuvo un sacrificio, y cuando nosotros la participamos de esto, reconocemos participar de los beneficios de su muerte. Eso es, ¿sí? Cuando nosotros participamos, vamos a participar y también los beneficios que Él alcanzó por nosotros cuando entregó su vida. Cuando nosotros participamos, ¿qué pasa aquí? Tenemos comunión con Él. Así dice la Biblia, ahorita lo vamos a ver. Y también, hermano, tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque todos nosotros pertenecemos al mismo pan, dice la Biblia. Sí. Ahorita lo vamos a ir viendo con la palabra del Señor. Yo les pregunto, ¿cuándo se debería celebrar la cena del Señor? ¿Cuándo? Díganme. Porque hoy en día, como les dije, muchos la celebran, ¿verdad?, diferentes días, ¿sí? El pueblo judío la celebraba una vez, pero si alguien estaba de viaje, había salido de viaje, o se había contaminado con un muerto, no la podía participar. El día 14 de abril le tenían que pagar otro mes, hasta el 14 de mayo, era cuando ellos podían participar. ¿Sí? ¿Sí lo han leído? Así dice la Biblia. Entonces veamos que el día no dice la palabra que sea un día especial. ¿Sí? Porque si ustedes ven, los primeros creyentes o la primera iglesia, ¿cuándo la celebraban? ¿Cuándo celebraba esto? ¿Quieren verlo? Vamos a ver en Hechos capítulo 2. Ya vamos a empezar a usar la Biblia, por favor. 41 y 42.
Hechos 2, 41 y 42. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: así que los que recibieron su palabra, esto es de la primera iglesia, cuando nació la iglesia, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sí, así también se le llamaba, partimiento del pan. ¿Y cuándo lo hacían? Sí, dice en el verso 46, ahí mismo. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sí? Entonces vemos aquí, hermano, dice que eran todos los días donde permanecían, en el templo, ¿verdad? ¿Sí? Pudiera ser que lo hacían muy continuamente. Y dice que partían el pan en las casas también, hermano. ¿Sí? Mire, porque algunos lugares dicen que solamente se debe de participar en el lugar que se ha establecido. ¿Sí? Que debe ser aquí. ¿Y está bien? Sí, es correcto. Pero hay otra cosa, hermano. Que si ustedes, o alguien de aquí, enferma, ¿sí? Y el hermano usted lo va a visitar y nosotros ya participamos hoy este día. Y mañana tenemos que ir a visitar al hermano que está enfermo. Pero el pastor tiene que ir a ministrarle la cena. ¿Se le puede dar allá? Aunque no esté en el lugar aquí. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, mire, hermano, el lugar puede ser cualquiera, ¿no? Jesús, cuando participó en lo que leímos, ¿lo hizo en el templo? No. ¿Dónde lo hizo? En un lugar aparte, en un lugar particular, en un aposento, ¿verdad? Sí. No era ahí, era un lugar especial. Entonces vemos que para poder participar de la, puede ser donde Dios nos conceda, ¿verdad? ¿Sí? La libertad de hacerlo. Ahorita gracias a Dios porque tenemos este lugar. A lo mejor podríamos hacerlo en otra parte, ¿no? ¿Sí? Entonces el lugar no es tan importante como algunos piensan que es, ¿sí? Y vemos que ellos lo participaban muy continuamente. Pero miren, vamos a ver en ese mismo libro de Hechos, en el capítulo 20, verso 7. Mire, del verso 6 y 7. Amén. Dice 20, 6 y 7. Dice. Y nosotros, Pablo está hablando, ¿no? Dice, pasados los días de los panes sin levadura, estaba cerca, ¿no? Los panes de... Entonces ellos ya no participaron ahí, sino que pasaron los días. Navegamos de Filipos a 5 días, dice, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. Nuevamente, ¿verdad? ¿Sí? Ahora aquí lo hacían cada qué? Primer día de la semana. ¿Sí, hermano? Entonces vemos que ya habían pasado la fiesta de los panes sin levadura. Entonces ellos ya no se ajustaban, ¿sí?, a esa norma, sino a la que Jesús había establecido. Y lo hizo el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces aquí vemos que era, ¿cuál es el primer día de la semana para nosotros? El domingo, ¿verdad? Sí. Y si la participáramos el jueves, ¿estaría bien? No hay problema. ¿Verdad que no hay problema? Así no, es. no. Sí. Porque mire, por eso les decía que muchas iglesias tienen sus normas y sus reglas, ¿sí? Y creen que si no lo hacen domingo, que no es correcto, ¿sí? Hay muchas cosas así, que si usted no viene con falda no la puede participar, hermano, también le dicen. No, es que son muchas tradiciones humanas, ¿sí?, que se pueden estar infiltrando, hermano, y que a veces pueden limitar a que usted venga y participe, ¿sí?, de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿sí? Entonces vemos que esta cena tiene ese significado. ¿Para qué es el pan? Mira, lo vamos a participar.
Ustedes que ya han leído, hermano. ¿Qué significa? No representa el cuerpo de Cristo. Es un simbolismo, ¿no? Nada más representa, hermano. No es el cuerpo de Cristo. Y no vaya a tomar que vaya a decir, sí, voy a tomar para que Cristo esté dentro de mí. No es así, tampoco. ¿Sí? Sí, no, tampoco, hermano. Porque muchos dicen, no, ahora que lo tome, voy a recibir muchas fuerzas. ¿Cree correcto eso? Porque así nos lo enseñaron, bien, hermano. Yo vengo de una iglesia donde se enseñaban todo esto. ¿Sí? Y que tenía que ser ese día, y que tenía que ser en las 2 tardes, y nos encerraban, ¿sabe cuánto, hermano? 4 días. Y era que estaba bien, ¿no? Pues 4 días te olvidas del mundo y te dedicas a las cosas de Dios, ¿no? A oración y a oír palabra. Y estaba bien. Pero ¿sabe por qué lo hacían? Porque decía que el cordero se tenía que guardar, ¿sí?, desde el día 10 y se tenía que sacrificar el día 14. ¿Sí? Y que no debería tener ningún defecto. Entonces tomaban esa parte y nos la aplicaban a nosotros. ¿Sí? En una iglesia muy legalista. ¿Sí? Entonces, y yo creía que estaban correctos porque lo leí en la Biblia. ¿Sí? Pero sabemos que ahora ya, conociendo la palabra del Señor, vemos que las cosas de la ley ya quedaron atrás. Ahora estamos en un nuevo régimen, que es el del Espíritu. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Es que los veo bien serios, hermano. Los veo muy serios, así como que ¿quién me está hablando? Amén. Amén. Entonces el pan representa el cuerpo de Cristo. ¿El vino qué representa, hermano? Su sangre. ¿Sí? Entonces el cuerpo de Jesús fue entregado a muerte, ¿para qué? Pues para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, hermano. Eso significa la palabra. ¿Sí, hermano? Para eso Cristo dio su cuerpo. ¿Sí? Y la sangre que fue derramada, ¿para qué fue derramada, hermano? Para salvarnos, ¿sí? Porque a través de la sangre tenemos perdón de pecados y limpieza de todo, hermano. Sí, amén. ¿Sí? Eso es lo que hacemos, hermano. Ese es el verdadero significado cuando nosotros participamos. ¿Sí? Que Él murió por nosotros y lo estamos recordando. Que Él murió, entregó su vida por nosotros y que derramó su sangre para que nosotros fuéramos perdonados y limpiados de todo pecado y de todas las consecuencias que puedan venir. Eso es. Por eso cuando usted se reúne y lo participemos, recuerde que este es el verdadero significado. No es otra cosa, hermano. ¿Sí? No es recordar la Pascua judía, no es otra cosa, hermano, si no es esto. Ahora, ¿por qué la celebra, hermano? ¿Por qué la celebra? Según lo que leímos, ¿sí? ¿Qué dijo Jesús? Hagan esto, ¿qué? En memoria mía. Entonces vamos a recordar, ¿no es así? ¿Y por qué quiere el Señor que recordemos su muerte y su sacrificio? ¿Por qué quiere, hermano? ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que siempre usted recuerde que lo que Él hizo, usted lo tenga siempre muy fresco en su mente, hermano. Usted cuando ora no le dice al Señor, gracias, Señor, por haber dado tu vida por mí. Sí. Mire, cuando usted se acerca al Señor en oración y le dice, gracias, Señor, que nunca se me olvide lo que tú hiciste por mí, Señor. Eso es recordarlo. Y eso es lo que el Señor quería, hermano. Dice, hagan esto en memoria mía. Vemos, hermanos, cómo hoy en día las autoridades no recuerdan cada año a los héroes que según hicieron muchas cosas. ¿Sí? Hermano, ¿por qué no recordar a Cristo que diario hace cosas formidables, hermano? Cristo siempre hace cosas buenas y eso lo hace a diario, hermano. Y a todo momento, hermano. Entonces siempre hay que recordarlo, lo que Él hace, hermano. ¿Sí? Necesitamos recordarlo, hermano. ¿Sabe que este suceso es el más importante de toda la historia que hay? Este fue el suceso, hermano, más importante, no hay otro. Sí, amén. ¿Sí? Esto, hermano. ¿Por qué? ¿Sí? Porque Él abrió el camino de reconciliación para volver a traer al hombre para con Dios, hermano. ¿Quiere leerlo? Miren, vamos a ver en Colosenses 1, 20, 23, por favor. Entonces es para recordarla. Dice aquí, Colosenses 1, 20 al 23.
Dice así: y por medio de él, ¿de quién? De Cristo, ¿eh? Porque está hablando, miren, vamos a leerlo desde el 15 para que le podamos ver todo el contexto, ¿eh? De que está hablando el apóstol Pablo. Dice, Cristo, dice, él es la imagen del Dios invisible, o sea, Cristo, el primogénito de toda creación, o sea, que es el primero en todo, Cristo, ¿eh? Porque en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, hermano, ¿sí? Y esto lo vamos a, si Dios nos permite, para la otra semana vamos a hablar sobre esto, hermano, ¿sí? Sobre este tema, ¿por qué en la iglesia de Colosenses se están infiltrando filosofía, misticismo, ascetismo, religión, hermano? Y estaban haciendo una cultura, ¿sí? Una cultura que lo estaba envolviendo a los colosenses, que la llevaba, hermano, a darle adoración a muchas otras cosas. Ya se estaba volviendo algo, y hoy en día es lo mismo, ¿sí? Hoy en día, nada más para tocar un poquito sobre esto, veamos, hermano, lo que hace hoy el mundo. Celebra el nacimiento de Jesús, involucra cosas de la palabra del Señor, tradiciones humanas, ¿sí? Que tienen que ver piñatas, tiene que haber nacimiento y que tiene que haber regalos. Esas son tradiciones humanas y lo hacen todavía muy religioso, hermano. Y todo esto se está haciendo una cultura que está envolviendo a todos. Y la gente, aún los cristianos, participan de eso. Es bien triste. Y así estaba sucediendo con los colosenses. Estaba volviendo una cultura bien tremenda, porque estaba entrando la filosofía. Y dice en el verso 17, un comentario nada más. Dice, y él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Mire, cuando Cristo estuvo en la tierra, ¿quién era? El unigénito Hijo de Dios, era el único gen de Dios, ¿sí? Pero cuando resucitó, fue el primer gen que se levantó de entre los muertos. Por eso Él tiene la preeminencia, tiene el primero en todo, hermano. Él es el principio, Él es el fin, Él es en todo, hermano. Y están sobre potestades, sobre principados, ¿sí? Porque muchos enseñaban en esta iglesia que se tenía que adorar a los ángeles. Hacían muchas cosas, hermano, que vamos a ver. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Mire. O sea que si usted quiere ver a Dios, se tiene que ver a Cristo primero. ¿Por qué? Porque Dios habitaba en Cristo Jesús. ¿Sí? Él es la imagen perfecta de Dios, Cristo Jesús. Entonces le está dando este realce Pablo, porque los gnósticos estaban enseñando muchas cosas contrarias a la palabra del Señor. Y luego Pablo todavía les dice en el verso 20, y por medio de él, de Cristo, reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjese, hermano, el sacrificio de Cristo no solo trasciende hasta los cielos, hermano, dice que reconcilió la tierra con el cielo. Qué bonito. Mire, hermano, es algo que lo vemos de una manera. Cristo Jesús, ¿sí? Tomó al hombre, tomó la mano de Dios, lo reconcilió, hermano. Eso fue lo que hizo el Señor, hermano. Es la obra reconciliadora. Cuando participamos, recuerde esto, hermano, que fuimos reconciliados con Dios por esta obra tan grande y maravillosa, hermano. Amén. Dice, y a vosotros, a ustedes también, que en otro tiempo eran extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, pues ahora los ha reconciliado. ¿O usted se portaba bien anteriormente? No, hermano. Dice que nos reconcilió Él, y aunque éramos malos, hermanos, su sacrificio hizo todo, hermano. Dice, ¿en dónde? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, hermano. Mira, hermanos, aquí podemos sacar mucho, ahí dice muchas cosas. Pero dice acá abajo, si en verdad permanecen fundados
y firmes en la fe, hermano. Ese es el requisito, ¿verdad? Que todo eso podemos alcanzarlo, pero siempre y cuando usted se permanezca firmes en el Evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces veamos, hermano, que eso fue una obra tan grande que Él hizo, una obra de reconciliación. Por eso yo les comentaba que esto era lo más grande que pudo haber sucedido en la tierra, hermano. Así como su encarnación, pero sobre todo fue mayor su sacrificio, porque a nosotros nos reconcilió con Dios, hermano. Por eso cuando usted participe, dígale gracias, Señor, porque si no hubiera sido por esto, ¿sí? ¿Dónde estuviéramos? No tuviéramos ni esperanza, hermano. Estuviéramos muertos, ¿sí? Pero mire la obra de Dios tan grande, hermano. Por eso usted recuerde, por eso dice el Señor, hagan esto en memoria mía. Recuerden lo que yo he hecho por ustedes. Otra cosa muy importante, hermano. Dice, para proclamar, dice, así que todas las veces que coman este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Cuándo? Hasta que Él vuelva otra vez, hermano. Hay que proclamarlo, hermano. Cuando nosotros nos reunimos a participar de la mesa del Señor, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué le decimos al Señor? Señor, ven pronto, ¿sí? Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que anunciemos su regreso. Digamos, Señor, el Señor ya va a regresar, el Señor ya viene. ¿Usted cree que no va a venir, hermano? Si Él vino a dar su vida por usted, ¿usted cree que no va a venir para llevárselo? Amén. Si ya hizo todo, hermano. Amén. No, Él va a venir, hermano. Por eso dice el Señor, proclamen esto. Hay que proclamarlo, hermano. Hay que hablarlo, ¿sí? Y hace rato les hablaba, ¿para qué también fue hecha? Miren, para tener comunión. Vamos a ver en Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios 10, 16. Amén. ¿Tenemos? Primera de Corintios 10, 16. Sí. ¿Lo tenemos? Amén, gloria a Dios. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Qué bonito, hermano. Mira, hermano, cuando nosotros participamos esto, ¿qué estamos haciendo, hermano, con el Señor? Sí, estamos participando con Él y tenemos comunión con Él. Eso es, hermano. Es una comunión. Y no solo esto, hermano, también es una comunión con todos los hermanos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque todos nosotros pertenecemos a ese mismo pan, hermano. ¿Sí? Miren, esto es bonito, ¿verdad? ¿Pertenecemos a Cristo o no? ¿Cristo es la cabeza? ¿Y la iglesia es su cuerpo? Entonces, hermanos, somos un mismo cuerpo. Todos participamos de lo mismo. ¿Amén? También, ¿para qué fue hecho, hermano? Para recordar el nuevo pacto que Dios hizo con nosotros. Sí, ese Dios, en este evento o en lo que vamos a recordar, estamos recordando el nuevo pacto que Dios hizo, hermano. ¿Dónde Dios hizo el pacto con Israel? ¿Dónde? En el monte Sinaí, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Que Dios hizo un pacto con Israel. Y Moisés, para rectificar este pacto, ¿sí? ¿Qué hizo? Sacrificó un cordero. ¿Sí? Y una vez que lo sacrificó, la sangre roció todo el pueblo, hermano. ¿Sí? Porque antes así se firmaban los pactos eran con sangre. ¿Sí? Y diciendo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Así dijo Moisés. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Según lo que dice Jeremías, que sin embargo la nación no guardó el pacto, hermano, y Dios prometió hacer uno nuevo. Miren, vamos a ver por favor en Jeremías 31, 33. No sé si voy rápido. ¿Sí va ahí? Jeremías 31, por favor. Usted me dice cuando lo tenga, por favor. ¿Sí?
Amén. Amén. Jeremías 31, sí. Dice, y aquí vienen días, dice Jehová. Así dice la Biblia. Así dice el texto, hermanos. Dice, y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé en su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Entonces, ¿quiénes invalidaron el pacto? Israel, ¿verdad? Lo invalidó porque no cumplió, ¿sí?, con lo pactado, hermano. Pero dice la profecía Jeremías, pero este es el nuevo pacto que el Señor va a hacer con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, hermano. Entonces, ahí estaba, ¿verdad?, nuevo pacto, ¿verdad?, que ya estaba profetizado. Jeremías lo había profetizado ya, que Dios iba a hacer un pacto. ¿Por qué? Porque Israel no lo guardó, hermano. Entonces Jesús llega, ¿verdad?, ¿sí? Llegó, dice la palabra del Señor, en el texto que leímos, ¿se acuerdan ustedes? Cuando dijo, en el verso 28, en Mateo 26, 28, no sé si lo recuerdan. ¿Sí? ¿Qué dice ahí Jesús? Dice, ¿lo tenemos? A lo mejor voy muy rápido. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahí se cumplió, hermano. El nuevo pacto que Dios había prometido por Jeremías, lo vino a cumplir acá Cristo Jesús. Y dice, ahora este es el nuevo pacto que voy a hacer con todos. ¿Sí? Ese es el pacto que Dios hizo. ¿Sí? Pero ahora este nuevo pacto, hermano, va a sustituir las obras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora dice la palabra del Señor que el pacto antes decía, cuando hizo el pacto con Moisés, Dios, y con el pueblo de Israel, les dijo, si ustedes guardan la ley, ¿sí?, entonces yo voy a cumplir mi pacto. Pero ¿qué cree que sucedió? Que Israel no guardó la ley, hermano. No la guardó. Por eso se invalidó. Ahora el Señor dice, en el nuevo pacto dice, yo haré. Mira, hermano, qué diferencia da. Aquel pacto era que tenía que hacer usted, ¿sí? El hombre tenía que hacerlo. Pero ahora el Señor dice, el nuevo pacto, yo voy a hacer en ustedes. ¿Sí? Vean cómo cambia, ¿verdad? El nuevo pacto es mucho mejor, hermano. ¿Sí? Es mucho mejor, ¿sí?, en cuanto a su eficacia. Miren por qué. Vamos a ver en Hebreos, ¿sí?, por favor. 7:19. ¿Por qué es mejor el pacto, hermano? Hebreos 7:19. Dice así, pues nada perfeccionó la ley. La ley no cambió al hombre, y era la ley de Dios, era los manos. La ley no lo cambió, no lo regeneró, no lo salvó, no lo santificó, no lo justificó. Dice que la ley no perfeccionó nada. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, la ley no hizo nada. ¿Sí? La ley no nos salva, hermano. Porque si uno se justifica por la ley, de la gracia ha caído. Entonces, la gracia es algo que recibimos, un favor inmerecido de parte de Dios. Entonces vemos que aquí dice que la ley no perfeccionó nada. Ahora, por favor, vamos a Romanos 8, por favor. Ahí lo vamos a completar. Romanos 8. ¿Sí? 3 y 4. ¿Lo tenemos, hermano?
Yo los veo así como muy tristes, o los estoy haciendo trabajar mucho. Entonces que tengo que tener las bases para que ustedes vean, hermano, que no vaya a ser que yo les esté contando historias, ¿verdad? Después diga, no, pues dijo así el pastor. No, hermano, ¿qué es lo que dice la palabra? En eso tenemos que ir bajarnos, hermano. No en lo que yo diga, no, sino lo que dice la palabra. Dice así, porque lo que era imposible para la ley, es que era imposible para la ley, sí, cambiar al hombre, dice, por cuanto era débil por la carne. Mire, ¿sabe por qué la ley no se cumplió? O sea, no la pudieron cumplir, porque la carne del hombre era débil, hermano, y no podía cumplirla, ¿sí? No se podía cumplir, era muy fuerte, ¿sí? Y dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea que Cristo también tomó un cuerpo humano, ¿sí? Un cuerpo humano de pecado, pero en él no hubo pecado, hermano. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? A Cristo se le dio cuerpo de pecado, dice la Biblia, pero nunca pecó él. Amén. Y dice que en esta semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. O sea que él la cumplió. Cristo la cumplió, hermano, con un cuerpo de pecado. ¿Por qué? Porque tuvo que venir a redimir al primer hombre Adán que pecó con ese cuerpo. Pues a Cristo se le dio otro cuerpo igual. ¿Para qué? Para arrebatarle al enemigo lo que le había quitado al primer hombre, hermano. Y lo hizo con su carne igual que nosotros, ¿sí? Y dice, para que la justicia de la ley, o sea, lo que demandaba la ley, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu, hermano. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Y ahí más abajo dice, porque los que son de la carne piensan en las que hay, dice otras cosas. Pero vean, hermano, que la justicia de la ley, ¿qué dice? Se cumple en nosotros porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Entonces, si usted quiere cumplir la ley, nunca la va a poder hacer, hermano. Tiene que ser Dios a través de usted por el Espíritu para poderla cumplir. Sí, amén. Amén. Así tiene que ser. Por eso es mejor, es un nuevo pacto mejor, hermano, con mejores promesas, ¿sí? Entonces, vemos que en el pacto con Moisés tenían que obedecer, pero lo hacían por temor, hermano. Era un temor que ellos tenían. Miren, en Hebreos 2, seguimos con la palabra. ¿Sí? Mire por qué ellos obedecían. Dice así, Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Entonces ellos por ese temor, ¿sí?, tenían que cumplirla. Nosotros no, Cristo ya cumplió todo lo que demandaba la ley. Amén. Entonces vemos que el nuevo pacto, ¿sí?, vimos que es una obra del Espíritu Santo. Por eso dice el Señor, ahora yo les voy a escribir en su mente y en su corazón. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor, hermano? Por medio del Espíritu Santo. Así es, hermano. ¿Sí? Entonces vemos que el nuevo pacto, ¿no?, ¿sabes qué te ofrece? ¿Quieres leerlo? Vamos a leerlo, por favor. Hebreos 9, 11, 12. Mira lo que te ofrece el nuevo pacto. Ya se sabe si lo aceptamos o no. ¿Sí? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué, hermano? Redención eterna. Eterna redención. ¿Sabe qué significa eterna redención? Para siempre. Que Dios ya lo salvó para siempre. Amén. No hay otro. Mire, hermano, si lo está diciendo claramente aquí, ya Cristo pagó por todo. Amén. ¿Sí? Ahora usted depende, hermano, si la cuida o no la cuida. Sí, amén. ¿Sí?
Cristo ya salvó completamente, hermano. Y mire lo que dice ahí en el 10, ¿sí? 18, bueno, 17, 18, 10, 17. Ahí lo tenemos, ¿no? En Hebreos 10, 17, 18. Y añade, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, hermano. Ya Dios hizo una ofrenda por el pecado para siempre, hermano. Entonces usted es salvo ya, hermano. ¿Sí? Sí, amén. Así lo está diciendo, Él hizo una redención eterna, hermano, por nosotros. ¿Sí? Si Cristo ya pagó por usted, ya no hay otra cosa que hacer. Ahora lo que usted tiene que hacer es cuide su salvación. No vaya a ser que usted mismo la vaya a regresar. Pero Cristo no se la va a quitar, porque dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, hermano. Dios no se la va a quitar. ¿Sí? Si Dios ya lo llamó para ser salvo, Dios no se lo va a quitar. Porque ya hizo una redención eterna. Y ya no va a haber otro sacrificio porque Cristo ya lo hizo por su pecado. ¿Sí? Usted ya es salvo, pero cuídela, como le hemos dicho. ¿Cómo escaparemos si nosotros descuidamos una salvación tan grande? Así es. ¿Cómo? No la descuide, hermano. Porque sí se puede descuidar y nosotros mismos la podemos regresar. Amén. Ahora vamos a ver un punto muy importante, hermano. Debemos tener cuidado de participar de la cena del Señor. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Miren, vamos a leerlo. En 1 de Corintios, capítulo 11, por favor. Pablo tuvo que reprender a la iglesia de Corinto, hermano. Sí. Por la manera en que estaban participando de la cena del Señor. Algunos pasaban hambre, otros se emborrachaban, otros despreciaban a la iglesia, se humillaban unos a otros, hermano. ¿Sí? En vez de reconocer el sacrificio de Cristo y a los hermanos en su cuerpo, hacían cosas que lo ofendían, hermano. ¿Sí? Miren, vamos a ver. Verso 17. 1 de Corintios 11, 17 en adelante. Amén. ¿Cómo participaban? Miren lo que dice Pablo, cómo les llama la atención. Pero al anunciar esto que sigue, yo no los alabo, porque no se congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues se reúnen vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tienen casas en donde comáis y bebáis? ¿O menosprecias la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Os alabaré en esto? No los alabo, dices. Dice, ¿cómo era su reunión en ellos para participar de la mesa del Señor? ¿Qué había? ¿Divisiones? Sí. ¿Había partidismos? Sí, hermano. ¿Había divisiones de grupos? Sí. ¿Había peleas? Dice que las disensiones. ¿Había peleas? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué más había? Los que venían se negaban a comer con nosotros. ¿Sí? Y se adelantaban a participar de la cena del Señor. Porque antes cada quien venían familias y se congregaban en aquel tiempo de la iglesia de Juan Saba Pablo y traían, ¿sí? Y vemos que había problemas entre ellos porque unos eran más ricos y otros eran más pobres. Unos traían poquito y otros traían mucho, ¿sí? Y no se esperaban, hermano. No esperaban a los otros a que todos se reunieran para participar todos y todos comieran juntos. No, hasta que llegaban al grado de emborracharse, hermano. Se emborrachaban, ¿sí? Y cada uno se adelantaba, dice, no se esperaban. No, ya ves que yo no lo espero. Ya vamos a comer todos y le ponían ahí, ¿verdad? ¿Sí? Otros que tenían, hermano, menospreciaban a la iglesia de Dios. ¿Sí? La menospreciaban, así dice. ¿Sí? ¿Qué os los diré esto?
los alabo. Y mire lo que dice Pablo más abajo. Y lo está diciendo muy claro. Porque yo recibí del Señor lo que también yo les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo por vosotros que es partido. Hacer esto en memoria mía. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así que todas las veces que coman este pan, o sea, todas las veces que nos reunamos y bebieran de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es comer indignamente, hermano? ¿Que no somos dignos? Sí somos dignos, hermano. Antes de llegar a Cristo éramos indignos. Pero ahora, ¿por qué somos dignos? Porque la sangre de Cristo nos cubre, hermano. Por eso usted es digno de participar. Pero lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿sí?, que eso, ser indignamente, es que no humillemos a los pobres, hermano, ¿sí?, que le demos la verdadera importancia a lo que se está viviendo aquí, hermano. Eso es, porque mira, muchas veces a lo mejor pueden venir y no lo hacen con ese fervor y esa entrega. Y eso es lo que a veces ofende, ¿sí?, al Señor, que a lo mejor no viene usted tan dispuesto. Y lo toma y dice: pues tengo que ir porque van a participar. No, hermano, téngalo muy en cuenta, hermano, es de mucha importancia. Veamos que había egoísmo, hermano, ¿sí? Había egoísmo dentro de ellos. Cada quien lo participaba como quería. Por eso dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si nos examinamos a nosotros, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo, hermano. Así que, hermanos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Mira, hermano, está tremendo, ¿eh? ¿Sí? Entonces veamos, hermano, que a veces participar de una manera, ¿sí?, por falta de respeto a la iglesia, humillar a los pobres, hermano, que no se le dé mucha importancia, ¿sí?, los que se negaban a compartir con nosotros, los que se emborrachaban, los que dividen, eso es, hermano, lo que al Señor le causa indignación, ¿sí, hermano? Porque mire, hermano, usted va a participar de la cena solamente cuando esté limpio o cuando venga usted por fe. Porque si fuera así, de que todos tenemos que participar si no estamos limpios, pues a lo mejor nadie lo participaría. Pero si usted viene, hermano, ¿sí?, delante del Señor y sabe que hizo algo, póngase cuentas, hermano, con Él, ¿sí?, y lo hace por fe, ¿sí o no? Y Dios lo perdona y entonces puede participar, hermano, ¿sí? Puede participar de la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque usted tiene un abogado, ¿sí? Pero, hermano, lo que el Señor no, o lo que Pablo corrige, es esas situaciones que se estaban viviendo antes de participar de la cena del Señor, ¿sí? Los veo así medios grises, como que quieren hablar, no sé, ¿sí? Es como lo ven, hermano, ¿sí? ¿Quiénes deben de participar? ¿Quiénes? ¿O qué puede descalificar al creyente para participar de la cena? ¿Ustedes qué creen? Si viene en pecado, pone cuentas con el Señor. Si viene con un problema con el hermano, hable con el hermano: ¿sabes, hermano? Perdóname, pero yo quiero participar. ¿Sí? ¿Puede haber algo, hermano? ¿No? Lo que el Señor sí tenemos que cuidar es lo que estaba viviendo esta iglesia, ¿sí? Que no haya divisiones, que haya compañerismo, ¿sí?, que no haya peleas, que no haya falta de respeto en la iglesia, que la tomemos muy en cuenta lo que estamos haciendo, que sea un acto solemne que estamos realizando,
¿sí? Que no es cualquier cosa lo que estamos haciendo, lo que el Señor hizo, hermano, es lo más grande. Todo eso debemos de valorarlo, ¿sí? También, ¿quiénes y dónde se celebró la ceremonia? Bueno, ya lo vimos, es en cualquier lugar y cualquier día lo podemos hacer también, no nada más es en este día, ¿sí? Entonces, son cosas que debemos analizarlas. Amén. Para que si alguien tiene alguna duda, una pregunta, podemos hacerlo, hermano, podemos platicar, ¿sí? Hoy en esta situación, hoy vamos a participar, ¿sí, hermano? Pero vamos a hacerlo hasta que no aclaremos varias cosas, ¿sí? Porque, digamos, algunos, por eso les comentaba que en algunas iglesias tienen norma, ¿sí? Unos dicen que si no estás bautizado, no puedes participar, ¿sí? Entonces, tenemos que analizar todo esto. Entonces, para pertenecer a un cuerpo de Cristo, ¿sí? ¿Qué se requiere? Que sea bautizado o que hayamos nacido de nuevo. ¿Sí? Han sido de nuevo, por el Espíritu Santo. El bautismo viene después, pero sí también se requiere, hermano, es importante el bautismo. Tenemos que hacerlo, ¿sí? Y eso es para alguien que se quiera bautizar, ¿no? Creo que hay candidatos, ¿no? Sí. Sí, hay una candidata ahí para que se bautice también, hermano, ¿sí? Para que puedan participar de la mesa del Señor. Hoy lo vamos a hacer, hermano, de una manera. Los hermanos que han nacido de nuevo y que han sido bautizados pueden hacerlo, ¿sí? Y ya viendo todo esto y analizando ya todos con los hermanos, vamos a ver si pueden participar todos los que han nacido de nuevo o tienen que ser bautizados, ¿sí, hermano? Por esta ocasión vamos a hacerlo así, que nada más participen los que estén bautizados. Amén. Vamos a hacerlo y ya después, ya para la siguiente, esperemos que Dios nos dé luz más sobre esta situación. Amén, hermano. Amén. ¿Sí? ¿Correcto? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Sí, hermano. Bueno, pues vamos a preparar el pan y el vino. Las hermanas, por favor, de las maestras, hace un mes se nos pasó, ¿verdad? No les hablamos, ¿sí? Y se quedaron sin participar. Pero hoy esperemos que no, ¿verdad? Esperemos que las hermanitas, las maestras, que por favor nos acompañen. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Cántalo conmigo. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Mi canción.
y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. Gracias.